qué lindo es hablar de libros, de producciones intelectuales, de jóvenes escritores, pero que a lo largo de su vida estudiantil han ido siempre con esa inquietud, madurando la inquietud de escribir en algún momento un buen libro. Y de pronto aparecen con un libro, luego aparece otro, de acuerdo a la inspiración de temas que realmente apasionan a muchas personas. Hoy vamos a dar la bienvenida al licenciado Kenny Pérez. Él es escritor, es politólogo, tiene varias obras. Kenny, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día y bienvenido aquí al Matinal del 2. Sí, buen día. Gracias por la invitación. Aquí vamos a hablar un poco de los libros. Bueno, ahí tenemos los libros. La semana pasada, permítame por favor, fue la entrega de este libro, Narcoestado. No se refiere al caso de un determinado país, es en general, Narcoestado. Tenemos una producción muy interesante, Kenny, de libros que ha escrito justamente en estos últimos tiempos. Cuéntenos, por favor, a ver, de estos libros maravillosos. Sí, buen día. Me llamo Kenny Pérez. Yo soy politólogo y los pequeños escritos que realizo son relacionados a la política, a la ciencia política. Entonces, un poco me he enfocado en cierto campo nomás, ¿no? Entonces, he desarrollado muchos escritos relacionados al narcotráfico, a la historia de Bolivia, a diferentes temas sobre el terrorismo, sobre las sociedades secretas, sobre las dictaduras y otros más, ¿no? Es algo que me gusta hacer, ¿no? Kenny, por ejemplo, en este libro, Sociedades Secretas, ¿a qué se relaciona? ¿A qué se refiere? Este pequeño libro de sociedades secretas habla sobre las sociedades secretas que existen en el mundo, ¿no? Yo hice un pequeño resumen más que todo, ¿no? Rápido sobre qué son las sociedades secretas. Más que todo es como una introducción que hay, ¿no? Sobre cada una de las sociedades secretas, las más importantes que existen en el mundo, ¿no? Ahí están los masones, los Illuminati y otras, ¿no? Rosacruz, los templarios, el Opus Dei. Alguna vez hemos escuchado dentro la currícula de estudios estos nombres de los masones, los Illuminati, pero acá, leyendo este libro, vamos a encontrar quiénes son ellos, qué hacen ellos, y entre otras actividades, Kenny, tenemos también libros relacionados a la historia de Bolivia. Sí, tengo este libro que saqué sobre el gobierno de García Meza. Es uno de los más vendidos. A la gente le interesa mucho la historia de Bolivia. Trata sobre el gobierno de García Meza desde el contexto histórico, desde el gobierno de Banzer hasta la reinstauración de la democracia a principios de los 80 con Hernán Siles. Y a mí me gustó hacer ese libro porque aprendí bastante sobre la historia de Bolivia y creo que a veces la gente se olvida, ¿no? Que lo afortunados que estamos de vivir en la democracia. Y creo que es muy importante para las personas aprender la historia, ¿no? Kenny, ¿cuál es su criterio con relación a algo que dijo Luis García Meza Tejada en Chonchocoro? Cuando alguien se acercó y le preguntó y le dijo, usted está pagando lo que hizo, el daño que hizo a Bolivia. Y él manifestó y dijo, los verdaderos delincuentes están en la calle. Yo estoy pagando las culpas de esos señores que se aprovecharon de la economía del país. Yo soy el único detenido y los otros están disfrutando de su mala fortuna, mala vida más que todo. ¿Cuál es su criterio? Sí, bueno, viendo, ¿no? Un poco lo ocurrido en esos años, en los años 70, no solo con el gobierno de García Meza, sino con el golpe de Natush y los otros gobiernos, siempre había, ¿no? La clase política, ¿no? La clase civil política. Ahí estaba Bedregal y otros, ¿no? Incluso Paz Censor, que de cierta manera también se inmiscuían, ¿no? Y lograban manipular de alguna manera, ¿no? El estamento militar para que ejecute. O sea, ellos también participaban de los golpes de alguna manera, ¿no? Y García Meza también deja en su testamento, en su último testamento, que a él también no fue el único culpable, ¿no? Que de alguna manera fue el chivo expiatorio. Y también él responsabiliza a Banzer
y a otros políticos, ¿no? De haberlo manipulado también, ¿no? Kenny, ¿y cuál es su criterio con relación a alguna corriente en algún momento podría cristalizar el hecho de la investigación de fortunas y la recuperación de fortunas mal habidas? ¿Qué pasa con estos dictadores que le roban al país, le roban a la economía de Bolivia, pero ellos cuando se mueren no se llevan un solo centavo al lugar a donde vayan, no sabemos dónde? Pero el dinero queda acá y nunca se ha hecho una ley, no se ha tratado de recuperar todo aquello para que vuelva al erario nacional. ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo creo que eso tiene que ver más que todo con la debilidad institucional en el país, ¿no? El sistema en lo que se refiere a la fiscalización, a lo que se refiere al Estado de Derecho, lo que es la aplicación de la justicia, la ley y el orden, es un poco, digamos, débil, ¿no? Ante estas situaciones. El Estado no tiene la suficiente fortaleza institucional para controlar este tipo de escenarios, ¿no? Muchos dictadores, no solo los dictadores, ¿no? Mucha gente del crimen organizado, de gobiernos delincuenciales, ¿no? Generalmente llevan sus dineros al exterior, ¿no? Crean cuentas en el exterior, palos blancos, y así desvían los fondos, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Ante tanta corrupción que existe, es muy difícil lograr que se cumpla la ley, ¿no? Recuperar recursos para el Estado, que finalmente eran del Estado y son del Estado. Kenny, ¿qué más podemos decir? ¿Dónde se encuentran estos libros a la venta? Estos libros pueden adquirirlos contactándose con mi persona al 769-61967 y también estoy en las redes sociales como Kenny Pérez. Kenny Pérez, ustedes lo van a encontrar en internet y ahí están sus obras muy interesantes con relación a lo que ocurre no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Manual del Dictador, realmente es interesante ese libro, Manual del Dictador, Terrorismo, Sociedades Secretas, el gobierno de Luis García Meza Tejada, donde se habla también de Luis Arce Gómez. Bueno, son situaciones muy interesantes. Kenny, queremos agradecer por su tiempo, un hombre muy ocupado, realizando una serie de actividades, siempre en el ámbito intelectual. Gracias, pues, Kenny, estaremos en permanente contacto para conocer sobre la producción de libros, que es lo que nos interesa. Sí, gracias a usted. Muy bien, gracias. Hoy con Kenny Pérez, hablando de estos libros, 2, 4, 6, 7 libros. Para comenzar, hay otros 2 libros en proceso ya de culminación, de terminar la obra, y estaremos conociendo mayores detalles. Nosotros aquí en el Matinal del 2 tenemos más. Continuamos con más información.